Bien, muy buenas noches, colegas. Estamos en la clase número 1 de la NIF número 11, Acuerdos Conjuntos. Hoy, lunes 20 de febrero 2023. Son las 19:32. Esta charla está dedicada a nuestra colega Lorena Castro Corrales. Realmente, hoy, voy a ser muy honesto, no tenía pensado dar charla por este tema de carnaval. Porque yo dije, muchos se están divirtiendo, han de estar en la playa, han de estar en la sierra, se han de estar distrayendo, ¿no? Han de estar celebrando el carnaval como se merece, con globitos, con un poco de harina, etcétera, con una comida. Por eso es que Lorena me envió un mensaje y me dice, ¿va a haber charla? Y yo, como soy tan entusiasta, le dije sí. Ya que le dije sí, me tocó rearmar rápidamente, ya tenía armadas las diapositivas y complementar algo que me faltaba. Pero por eso esta charla está dedicada a la licenciada Lorena Castro Corrales. Muy buenas noches y bienvenida. Como es de costumbre a nuestros colegas que se conectan por primera vez, iniciamos nuestras charlas con las frases de educación. La frase de educación nos dice lo siguiente, son tres. La educación es lo que sobrevive cuando lo que se ha aprendido ya se ha olvidado. Hace un momento, antes de proceder a grabar, estuvimos observando unos videos sobre el tema de los valores. ¿Qué tan educados somos? ¿Cómo sacamos o mostramos a nuestros semejantes esos valores? Y a veces nos ponemos a prueba cuando tal vez en el trabajo, en la casa o en un lugar de alguna reunión, tenemos algún tipo de discusión o alguna situación incómoda. Y en la medida en que nos comportamos, es en la medida en que todo ese proceso de educación que hemos aprendido, que hemos leído, que nos hemos instruido, es que sale a flote, sale de nuestro interior hacia ese semejante que nos está agrediendo. ¿En qué medida nos sabemos comportar? Y no es sencillo. Cabe reconocer que no es sencillo, pero ahí es donde, como un pequeño bombillo, se enciende la educación y nos hace grande. Me recuerdo en alguna ocasión una novela brasileña que se llamaba Doña Bella, y en una ocasión la esposa de un señor que se llamaba Costa Pito le envió una caja llena de excremento de vaca, de posta de vaca. Le envía a Doña Bella. Doña Bella abre la caja, ve que era caca de vaca y ella llama a uno de sus empleados y le dice al empleado, por favor, córtame del jardín las rosas más bellas y más fragantes. Entonces el empleado va, corta las flores más bellas, las más fragantes, y prepara todo un regalo de rosas, de flores, y se lo envía con una tarjeta a esta señora. La señora, al ver este ramo de flores, ¿no? Se queda encantada, se queda maravillada y abre el sobre que contenía una tarjeta escrita por Doña Bella. Entonces saca el sobre y lee, y en la tarjeta decía lo siguiente: cada quien entrega lo que tiene. Cada quien entrega lo que tiene. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué somos nosotros?
Segunda frase. El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Estaba leyendo hoy un artículo donde una señorita graduada de ingeniera en computación estaba trabajando cuidando carros. No me recuerdo qué país, pero su trabajo, ya graduada de ingeniera en programación, era cuidar carros. Era el trabajo que había conseguido. Y eso me recuerda a veces cuando se está haciendo la selección de personal para reclutarlo para el trabajo, para una nueva empresa, y cuando uno hace una serie de preguntas académicas, el profesional, no importa de qué edad, no se encuentra preparado con cosas simples que debería saber. Ejemplo, saber manejar Excel, saber redactar una carta, saber preparar una presentación de PowerPoint, saber manejar un Word. Entonces, esto lo encontramos en YouTube y el alumno se puede preparar gratis, pero muchos chicos, no puedo decir pocos chicos, muchos jóvenes no se preparan y cuando llegan las oportunidades no están preparados, pierden el tiempo, en el tiempo de ocio, pierden el tiempo estando en el celular, en las redes sociales y muchas veces en otras acciones donde pierden el tiempo y cuando se abren estas oportunidades no están a la altura. Por eso nosotros, no importa si son jóvenes, ya adultos o de la edad que tengamos, siempre debemos estar preparándonos. No es fácil porque hay muchas ocupaciones, pero si no nos preparamos, es como aquel jugador de fútbol que no entrena, se queda sin ritmo, está fuera de la cancha. Y nosotros también nos quedamos fuera de la cancha. Tercera frase, el principio de la educación es predicar con el ejemplo. En América, me voy a referir en América en forma general, se ha extendido la corrupción, se ha extendido el terrorismo, se ha extendido el narcotráfico, la delincuencia organizada. Vemos a políticos jóvenes que hablan elocuentemente, hombres educados, mujeres educadas, pero que mienten. Y que cuando llegan al poder, en vez de servir, se enriquecen. Y resulta que después de llegar al poder, se dieron cuenta que son hombres de negocios, hombres inteligentes, hombres con una capacidad bárbara. Veía que en Nicaragua, Daniel Ortega, el dictador Daniel Ortega, le quitaba la ciudadanía a muchos presos políticos.
hombre que no permite la democracia y hombre que subyuga lamentablemente a sus ciudadanos. Pero al final, como lo hemos visto en charlas anteriores, en las 48 leyes del poder de Robert Greene, todo tirano al final cae y al final todas sus acciones se ven reflejadas con la posteridad. Un ejemplo de esto, y con esto continúo, el caso de Fidel Castro, un hombre que muere multimillonario con más de 2.000 millones de dólares en patrimonio, donde los revolucionarios que trabajan para el pueblo y por el pueblo. Por si acaso, a nuestros colegas que nos están escuchando, esta no es una charla política, pero cada uno de nosotros, si no defendemos nuestra democracia, damos oportunidad para que los tiranos se enquisten en cada uno de nuestros países y lo destruyan, como es el caso de Venezuela. Que no nos pase. Iniciamos la clase. Hoy vamos a revisar el acuerdo de temas conjuntos. Aquí no he corregido la NIF número 11. Este NIF 28 es de la charla anterior. Se me ha pasado. Vamos a revisar acuerdos conjuntos recogidos del libro emitidos por el IASB, libro A, B y C. NIF número 11, acuerdos conjuntos. Ya revisamos para nuestros colegas nuevamente que se conectan por primera vez, ya hemos revisado una serie de normas, todavía nos falta bastante, pero revisamos la NIC 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos, que va relacionado con el tema que vamos a revisar el día de hoy, la NIC número 11. Pueden ustedes revisarlos en los videos que grabamos y que los colgamos en la página de YouTube en Audex Auditores Externos. Iniciamos con definiciones de términos. Acuerdo conjunto. Un acuerdo por el cual dos o más partes tienen el control conjunto. Bien, entonces, de lo que estamos leyendo, se da un acuerdo conjunto producto de que varios accionistas o socios se ponen de acuerdo para controlar una empresa o controlar cierta área de una empresa o controlar la totalidad de la empresa. Estos pueden ser dos socios, 3, 4, 5, 100, 1000 personas o organizaciones. Control conjunto. El control conjunto es el reparto del control, contractualmente decidido de un acuerdo, que existe solo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. Entonces, ¿qué es el control conjunto? Es el reparto del control. Les decía, es el reparto del control, donde nos ponemos de acuerdo y vamos a decir si vamos a controlar una parte o íntegramente. Va a depender del número de participación que se tenga en la empresa. Operación conjunta. Un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto
a los pasivos relacionados con el acuerdo. Leámosla nuevamente. Operación conjunta. Un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo. De esto vamos a revisar un caso. Entonces, la operación conjunta, los accionistas, los socios que acuerdan tener el control conjunto van a tener la obligación de los activos y de las obligaciones. A nuestra colega María Luisa Corpeño. María Luisa, por favor, ten cuidado porque tu micrófono se está encendiendo. Ya, muchas gracias. Gracias, María Luisa. Operador conjunto. Una parte de una operación conjunta que tiene control conjunto sobre esta. Una parte de una operación conjunta que tiene control conjunto sobre esta. Entonces, el operador conjunto, las personas que se ponen de acuerdo para controlar ciertas áreas, y como les indicaba, ciertas áreas o parte de esa entidad. Negocio conjunto. Un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos netos de este. Entonces, acá estamos hablando del negocio de los accionistas que tienen una participación accionaria del patrimonio. Y que estas personas que tienen esta participación, que puede ser 25, 30, 40%, se ponen de acuerdo para controlar la entidad. Participante en un negocio conjunto. Una parte de un negocio conjunto que tiene control conjunto sobre este. Participante en un negocio conjunto. Una parte de un negocio conjunto que tiene control conjunto sobre este. Lo mismo que ya hemos hecho la explicación. Parte de un acuerdo conjunto. Una entidad que participa en un acuerdo conjunto, independientemente de si esa entidad tiene control conjunto de dicho acuerdo. Repito, parte de un acuerdo conjunto. Una entidad que participa en un acuerdo conjunto. Entonces, algo que tenemos que estar claro, ¿qué es un acuerdo conjunto? Es donde me pongo de acuerdo con un grupo accionario que puede tener 10, 15, 20, 30% de participación accionaria. Me pongo de acuerdo con ello. Independiente de si esa entidad tiene control conjunto de dicho acuerdo. Entonces, ¿para qué? Para controlar las acciones de las operaciones de la entidad, las operaciones financieras de la entidad o las decisiones en forma general de la compañía. Vehículo separado. Una estructura financiera identificable de forma separada que incluye entidades legalmente separadas o entidades reconocidas por estatuto, independientemente de si esas entidades
tienen personalidad legal. La forma en que van a manejar la estructura de la entidad de ese negocio. ¿Cómo va a ser dirigida? ¿Cuál va a ser el mecanismo que vamos a utilizar para administrar los recursos de esa entidad? NIF 11, Acuerdo Conjunto Objetivo. El objetivo de esta NIF es establecer los principios para la presentación de información financiera por entidades que tengan una participación en acuerdos que son controlados conjuntamente, es decir, acuerdos conjuntos. Entonces, bien, ya tenemos claro ¿qué nace primero? Un acuerdo conjunto. A ver, vamos por partes. Yo soy un accionista. Puedo tener, y es un tema de análisis, puedo tener un 10%, un 20%, un 30%, un 40%. Pero del otro lado, pueden haber otros accionistas y que para controlar las operaciones de esa empresa, tengo que ponerme de acuerdo con ese grupo accionario. ¿Para qué? Para controlar ciertos aspectos de la empresa o totalmente la empresa. Entonces, por eso hablamos de ¿qué? De acuerdo conjunto. Alcance. Esta NIF debe aplicarse por todas las entidades que sean una parte de un acuerdo conjunto. Si no hay un acuerdo conjunto, entonces no aplicamos esta norma NIF 11. Pare de contar. Si no hay acuerdo, no hay aplicación de esta norma. Acuerdos conjuntos. Un acuerdo conjunto es un acuerdo por el cual dos o más partes tienen control conjunto. Un acuerdo conjunto tiene las siguientes características. A. Las partes están obligadas por un acuerdo contractual. Entonces, debe existir algo por escrito. No solamente es un tema verbal, sino que debe haber un acuerdo que esté documentado para que ninguna de las partes en algún momento se vean afectadas. Ahora también recordemos algo. Pueden haber acuerdos a largo plazo o a corto plazo, dependiendo al objetivo que tengan los individuos o las entidades. B. El acuerdo contractual otorga a dos o más de esas partes control conjunto sobre el acuerdo. Un acuerdo conjunto es una operación conjunta o un negocio conjunto. Entonces, tenemos la parte accionaria, tiene un acuerdo con otro grupo accionario. ¿Para qué? Para realizar una operación conjunta o un negocio conjunto
en una entidad. Yo soy el contador de esa compañía, el asesor de esa empresa. ¿Cómo sé si hay acuerdo conjunto con otra entidad? Revisando los estados financieros, que debería algo decir en las notas, tendría que consultarlo. ¿A quién? A la administración. Para saber si debo de aplicar esta NIF número 11. Entonces, usted cuando ve el rubro de inversiones, debe de consultar el alcance de esa inversión para saber si aplica la NIC 28, inversiones en asociadas, o la NIF número 11, acuerdos conjuntos. Control conjunto. Control conjunto es el reparto del control contractualmente decidido de un acuerdo, que existe solo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. Entonces, control conjunto es el reparto de control. Entonces, nos vamos a repartir ese control sobre ciertas actividades relevantes o que se consideren relevantes por ese grupo accionario. Una entidad que es una parte de un acuerdo evaluará si el acuerdo contractual otorga a todas las partes o a un grupo de las partes control del acuerdo de forma colectiva. Bien, entonces, para poder llegar a estas conclusiones, a esta evaluación, debe existir un documento legal donde se acuerden por escrito cada uno de los términos de este acuerdo conjunto. Entonces, caso contrario, si es verbal, si el acuerdo es verbal, es complicado. Y eso no significa que no haya acuerdos verbales, pero hay acuerdos, ya pueden haber acuerdos verbales para ciertos objetivos específicos, para ciertos temas específicos. Todas las partes o un grupo de las partes controlan el acuerdo de forma colectiva cuando deben actuar conjuntamente para dirigir las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos del acuerdo. Entre paréntesis, es decir, las actividades relevantes. Una vez que ha sido determinado que todas las partes o un grupo de las partes controlan el acuerdo de forma colectiva, existe control conjunto solo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren del consentimiento unánime de las partes que controlan el acuerdo de forma colectiva. Entonces, ahí, en la evaluación que usted hace,
la única forma es que esté documentado para que usted pueda evaluarlo, salvo los casos específicos que yo ya les indiqué. En un acuerdo conjunto, ninguna parte individualmente controla el acuerdo por sí misma. O sea, no puedo controlarlo yo, de forma individual. Hay un acuerdo para un control conjunto. Continúo. Una parte con control conjunto de un acuerdo puede impedir que cualquiera de las otras partes o grupo de las partes controle el acuerdo. Atención, atención a algo, a una explicación. Un ejemplo, en todos estos procesos de revisión, construcción, área agrícola, ganadera, etcétera, al contador, al auditor, al asesor, le toca leer una serie de contratos o le toca dirigir, redireccionar y revisar ciertos aspectos legales. Que en materia financiera, aparte del tema legal, viene la parte financiera, la estructura financiera. Y es ahí donde la norma, lo que estamos leyendo en este momento, me ayuda a entender o, o también me ayuda a recomendar qué se le puede estar escapando, qué se le puede estar escapando al abogado, porque el abogado tiene conocimiento en la parte legal, pero no conoce la parte financiera. Su debilidad es la parte financiera de conocer muchos aspectos referente a tratamiento financiero. Entonces, todo esto que estamos leyendo y estas recomendaciones, porque la norma lo que nos hace es recomendarnos cómo tratar ciertas operaciones y qué debemos observar, que si fuéramos ciegos en este momento y no supiéramos ciertas normas como esta de aquí, ¿qué diríamos nosotros a nuestro cliente o al abogado el momento en que estemos revisando un contrato o en el momento en que estemos recomendando? No sabríamos qué decir, no sabríamos cómo proceder. Y esa es la importancia de leer la norma. Y en la medida en que más la leemos y adquirimos conocimiento, es en la medida en que podemos explicar algo. Que explicar no es sencillo, requiere de experiencia en esas áreas. Continúo la lectura. Una parte con control conjunto de un acuerdo puede impedir que cualquiera de las otras partes o grupo de las partes controle el acuerdo. Bien, regreso al párrafo. Esta parte de aquí, un ejemplo importante. Yo estoy revisando que esta parte
dentro del acuerdo conjunto esté redactado en ese acuerdo. Un ejemplo de esta parte que habla de que un acuerdo puede impedir esto, el impedimento. Un ejemplo, oiga, ¿en qué parte está redactado de ese acuerdo, de ese contrato, que una persona pueda tomar decisiones individualmente? ¿Ya? Incluso para leer y recomendar. Y concluyo con esta observación que estoy haciendo. Miren, todo este proceso de la norma, sean de inventario, sea de propiedad, planta y equipo, del tema agrícola, yo les voy a decir de forma personal mi experiencia. A mí me ha servido mucho. Y cuando yo reviso o se está redactando ciertos procesos legales, tengo la oportunidad de realizar las recomendaciones y las observaciones sin tratar de ser abogado de ciertos aspectos. Entonces ya lo hablo técnicamente. Lo mismo ocurre con esto que estamos leyendo. En la medida en que ya lo entendemos, es en la medida en que nosotros lo podemos aplicar y podemos revisar para que nuestro cliente en algún momento no sea estafado. Un acuerdo puede ser un acuerdo conjunto aún cuando no todas las partes tienen control conjunto del acuerdo. O sea, no todos tienen un control conjunto, solo una parte. Pero he coincidido contigo que yo también quiero lo que ustedes quieren. Y por eso me voy a sumar a este acuerdo. Continúo. Esta NIF distingue entre partes que tienen control conjunto de un acuerdo conjunto, entre paréntesis, operadores conjuntos o participantes de un negocio conjunto. Dos temas que son diferentes. Operador conjuntos de negocio conjuntos. Cierro paréntesis. Y las partes que participan en un acuerdo conjunto, pero no tienen control conjunto sobre este. ¿Ya? Entonces ellos se suman, no tienen control, pero están de acuerdo con los lineamientos. Una entidad necesitará aplicar el juicio profesional al evaluar si todas las partes o un grupo de las partes tiene control conjunto de un acuerdo. Una entidad realizará esta evaluación considerando todos los hechos y circunstancias. Entonces, acá hablamos de un tema donde el gerente debe entender todo este marco legal. El abogado que conoce sobre estos aspectos asesora a su cliente. Pero ahí también interviene el contador, el gerente financiero, el asesor. Porque al momento de leer ese contrato, esos acuerdos, puede observar si hay algún tipo de deficiencia o error. Porque, ojo, los abogados cometen errores, no son infalibles. Y hay muchos que simplemente hacen copy-paste. En lo personal, a veces me ha tocado leer, los he leído, contratos,
y he establecido errores. Ojo, no soy abogado, pero sí he establecido errores de que tal vez falte algo o algo está mal redactado. Entonces, por eso que el juicio profesional que implica conocimiento en la materia financiera, conocimiento de la zona geográfica, conocimiento del negocio, conocimiento en ciertos aspectos legales, es lo que a usted le van a dar ese juicio para poder establecer si algo está bien o está mal para asesorar a su cliente. Y ese es el plus que usted vende a su cliente para ganar o percibir el honorario que le estén pagando o ampliar ese honorario. Si cambian los hechos y circunstancias, una entidad evaluará nuevamente si todavía tiene control conjunto del acuerdo. Claro, recuerden que en estos procesos yo le decía que por lo menos mínimo, cada 2 veces al año estar revisando los acuerdos. Mínimo, no estoy diciendo máximo, mínimo, porque los acuerdos pueden cambiar de acuerdo a los intereses personales de un individuo o de un grupo de individuos. Vamos a un caso práctico. Servicios de construcción. A y B, las partes, son dos compañías cuyos negocios consisten en la prestación de numerosos tipos de servicios de construcción a los sectores públicos y privados. Estas compañías establecieron un acuerdo contractual para trabajar juntas con el propósito de cumplir un contrato con una administración pública para el diseño y construcción de una carretera entre dos ciudades. El acuerdo contractual determina las cuotas de participación de A y B y establece el control conjunto del acuerdo, el objeto del cual es la entrega de la carretera. El objeto del cual es la entrega de la carretera. Bien, en estos acuerdos conjuntos, denme un minuto para buscar algo y hacerles un ejemplo de un tema que se me escapó el nombre. Denme un minuto. Un momento, estoy revisando. Bien, no encuentro el término, el nombre al cual me quiero referir, pero hay empresas, consorcios, ya, me acordé, los consorcios. Un ejemplo, se unen empresas en consorcios para prestar un servicio, pero estos consorcios
que a veces se unen. He observado, no todos, pero ciertos consorcios estafan a, a sus proveedores. No todos, pero ciertos. Cuando haces negocio con consorcios, ¿qué ocurre? Que cuando lo que he observado es que cuando llegas a un punto, estos consorcios otra vez se desagrupan, que pueden ser por entidades jurídicas, se desagrupan y resulta que no puedes establecer quién es el que debía, porque como el consorcio se desagrupa, pueden haber 10 empresas. ¿Y qué ocurre? Resulta que el uno le dice, no, reclámale a B, el otro dice a C, a D, y te vuelves loco, no sabes a quién reclamarle. Entonces, en este tipo de situaciones, uno debe de tener un buen abogado y debe revisar muy bien cada uno de los aspectos legales, incluso para prestar un bien o un servicio a este tipo de empresas. Entonces, en algo similar, estas empresas se unen A y B para prestarle a la administración pública la construcción de una carretera. Ahora, ellos se ponen de acuerdo, firman el contrato y van a hacer esta carretera, esta linda carretera que ya está construida. Las partes constituyen un vehículo separado, lo que leímos en las definiciones. Entidad Z. Entonces, ¿qué ocurre? Han creado una nueva persona jurídica que no es A y B, sino que ahora nace la entidad Z. Que la entidad Z va a ser la que gestiona todo el acuerdo. La entidad Z, en nombre de A y B, realiza el contrato con la administración pública. Además, los activos y pasivos relacionados con el acuerdo se mantienen en la entidad Z. La característica principal de la forma legal de la entidad Z es que las partes, no la entidad Z, tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos de la entidad. Entonces, la entidad Z, que es el vehículo conductor, es la que gestiona todo el proceso con la entidad pública. La entidad Z, que está constituida por la entidad A y B, la empresa A y B. Pero A y B han puesto activos. Por ejemplo, la una puso camiones, la otra tal vez puso embarcaciones, ¿sí? Eso ha generado pasivos, pero cada una de las empresas A y B es dueña y controla esos activos y esas obligaciones. Entonces, la entidad C solamente es la figura con la cual se procesa y se gestiona el negocio. El acuerdo contractual entre A y B establece de forma adicional que A, los derechos sobre todos activos necesitados para llevar a cabo las actividades del acuerdo se comparten por las partes
sobre la base de sus cuotas de participación en el acuerdo. Entonces, esa participación puede ser 60, 40, 50, 50, 30, 70, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, va mi inversión, va mi colocación de dinero, que también puede ser recurso. B, las partes tienen responsabilidades diversas y conjuntas sobre todas las obligaciones operativas y financieras relacionadas con las actividades del acuerdo sobre la base de sus cuotas de participación en el acuerdo. Repito, B, las partes tienen responsabilidades diversas y conjuntas sobre todas las obligaciones operativas y financieras relacionadas con las actividades del acuerdo sobre la base de sus cuotas de participación en el acuerdo. ¿No? Ya lo expliqué. ¿En qué medida es su porcentaje accionario en este negocio? Donde se une para obtener el negocio con la entidad pública, que es la de construir la carretera. Entonces dice, hey, 70-30, 60-40. Muy bien, usted pone su recurso y soy responsable hasta el monto de mi participación. C, el resultado del periodo procedente de las actividades del acuerdo se comparte por A y B sobre la base de sus cuotas de participación en el acuerdo. Repito, el resultado del periodo procedente, las utilidades de las actividades del acuerdo se comparten por A y B sobre la base de sus cuotas de participación en el acuerdo. Entonces, en esta parte, miren todo lo que nos recomienda la norma en la parte A, B y C. Entonces, usted, si no hubiera leído esto, póngase que el abogado en este acuerdo que hubieran redactado, dicen, hey, ¿cómo nos vamos a compartir las utilidades? Muy bien, dicen mitad, mitad. Sí, pero está claro cuál es la parte de la utilidad que nos vamos a repartir, cómo nos lo vamos a repartir, cuándo lo van a pagar, una serie de cuestiones. Nuestras responsabilidades, cómo van a estar repartidas. Entonces, todo esto está redactado dentro de este acuerdo, este contrato entre A y B. Y ahí es donde usted, como contador de esta compañía, debe leer esto. Si usted no lee, que es un tema, que es un tema financiero para yo poder dar un tratamiento contable, usted no está en nada. Y ojo, no es que soy exagerado, es la realidad. Una observación. Mire, muchas de las contabilidades que a veces se llevan en una empresa, oiga, lo llevan solo por debe y haber. Ya, hicimos una inversión, inversión. Compramos inventario, inventario. Pero usted le pregunta, ¿han leído los contratos? Yo no he podido leer los contratos. Entonces, ¿qué ocurre? Que dan un tratamiento contable subjetivamente. Entonces, en esta parte, si usted está en este acuerdo conjunto, usted debe tener claro todos estos términos para saber cómo dar un tratamiento contable a todas estas operaciones que se están presentando dentro de esta negociación y saber cómo registrarlo. No es fácil, no es un tema fácil. A efectos
de la coordinación y supervisión de las actividades, A y B designan un operador. ¿Quién será un empleado de las partes? Tras un tiempo especificado. En este caso, A y B acuerdan a poner este operador que puede ser un empleado de A o puede ser un empleado de B y que tiene ciertas características, o puede ser que la una lo comparta para un tramo de la obra y la otra comparta a su empleado para otro tramo de la obra. O sea, puede ser diverso. El papel de operador rotará a un empleado de la otra parte. Pues, bien, aquí nos dice, A y B lo van a rotar. Un empleado de A y después un empleado de B. A y B acuerdan que las actividades se ejecutarán por los empleados del operador con el criterio sin ganancias o pérdidas. En este caso, la empresa, la entidad Z, ha sido designada para un tema específico. Pero esta empresa no va a ser la empresa que disfrute de esas utilidades o, lamentablemente, de esas pérdidas. Sino que una vez concluido el negocio o una vez concluido las fases del negocio, las que van a obtener esas ganancias son las empresas A y B. De acuerdo con las condiciones especificadas en el contrato con la administración pública, la entidad Z factura los servicios de construcción a la administración pública en nombre de las partes. Lo único que hace la entidad Z. Bien, para hacerlo más sencillo, hasta este punto, imagínense, yo me pongo de acuerdo con otra compañía para prestar un servicio en una entidad pública. Como yo no puedo entrar a la entidad pública, me asocio con otra empresa que sí tiene los contactos y bien, llevamos a cabo el trabajo. Y dependiendo el tamaño, la envergadura del negocio, pueden haber otros que entren al acuerdo, otros actores. Análisis. El acuerdo conjunto se lleva a cabo a través de un vehículo separado. Ya entendimos qué es ese vehículo separado con el ejemplo. Cuya forma legal no proporciona separación entre las partes y el vehículo separado, entre paréntesis, es decir, los activos y pasivos mantenidos por la entidad Z son de las partes, no de la entidad Z. Z no tiene activos y pasivos. Esta ha sido creada solamente para un fin: facturar y cerrar el acuerdo. Esto se ve reforzado por las condiciones acordadas por las partes en su acuerdo contractual, que señala que A y B tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos, relacionados con el acuerdo que se gestiona a través de la entidad Z. El acuerdo conjunto es una operación conjunta. Entonces, este acuerdo, ¿qué nos dice el análisis que es? Una operación conjunta. Miren esto. Esto es importante tenerlo claro. Esto es importante tenerlo claro porque yo debo de saber qué tratamiento le voy a dar. Entonces, anoten eso a los que están en este tipo de negocio.
Esto, como no van a Z, la entidad, el vehículo separado, no va a tener el control. Cada uno va a tener el control de sus recursos por separado. ¿Qué tenemos? Una operación conjunta. Bien, operación conjunta. Ahora, A y B reconocen cada una en sus estados financieros su parte de los activos. Por ejemplo, propiedades, planta y equipo, cuentas por cobrar. Aquí ya le estamos dando el tratamiento contable. Y su parte de los pasivos procedentes del acuerdo. Por ejemplo, cuentas por pagar a terceros, sobre la base de su cuota de participación en el acuerdo. Cada una también reconoce su parte de los ingresos de actividades ordinarias y gastos procedentes de los servicios de construcción proporcionados a la administración pública a través de la entidad Z. Entonces, en esta operación conjunta, A y B contabilizan en sus estados financieros cada uno de esos recursos proporcionados de acuerdo a la participación que tengan en ese acuerdo. Entonces, usted ya sabe cómo darle un tratamiento financiero a ese tipo de operaciones. Ahora veamos un segundo ejemplo, pero de diferente tratamiento. Caso práctico. Centro comercial operado de forma conjunta. Dos empresas inmobiliarias, las partes, establecen un vehículo separado, entidad X. Bien, entonces se ha creado una entidad llamada X a efectos de adquirir y operar un centro comercial. El acuerdo contractual entre las partes establece el control conjunto de las actividades que se gestionan a través de la entidad X. Repito, el acuerdo contractual entre las partes establece el control conjunto de las actividades que se gestionan a través de la entidad X. La característica principal de la forma legal de la entidad X es que la entidad, no las partes, tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo. Interesante, interesante. En la anterior, A y B tenían el control sobre todos esos activos y pasivos. Ellos tenían el control. Por tal, era una operación conjunta y debía contabilizar en los estados financieros de A y B. En cambio, acá es diferente. X es la que tiene el control de todos los activos y obligaciones relacionados con todo el acuerdo. Entonces, es diferente. Estas actividades incluyen el alquiler de los locales comerciales, la gestión del aparcamiento, el mantenimiento del centro y su equipo, tales como ascensores, y en general el crecimiento de la reputación y la base de clientes del centro. Entonces, ahí tenemos el centro comercial que va a administrar, dirigir y que han comprado la entidad X, la empresa X. Las condiciones del acuerdo contractual son que A. La entidad X es propietaria del centro comercial. Entonces ya no hablamos que las empresas inmobiliarias son dueñas de una parte. No, es la entidad X. Dos cosas totalmente diferentes. El acuerdo contractual no especifica que las partes tienen derecho sobre el centro comercial. Entonces estamos claros.
quien dirige y manda es X. B, las partes no son responsables de las deudas, pasivos u obligaciones de la entidad X. Si la entidad X no puede pagar sus deudas u otros pasivos o cumplir con sus obligaciones con terceros, la responsabilidad de cada parte con terceros se limitará al importe no pagado de la aportación de capital de esa parte. La responsabilidad de cada parte con terceros se limitará al importe no pagado. O sea, ¿cuál es la parte que me corresponde a mí en relación a la aportación de capital que hayan hecho cada una? En este caso, las empresas inmobiliarias. C. Las partes tienen el derecho a vender y ignorar su participación en la entidad X. Bien, entonces yo puedo hacer con mi parte accionaria lo que yo considero oportuno, vender o ignorar la participación de la entidad X. B. Cada una de las partes recibe una participación en el resultado procedente de las operaciones del centro comercial. Entre paréntesis, que es el ingreso por alquileres descontados, los costos operativos, de acuerdo con su participación en la entidad X. Bien, aquí tenemos otra norma que debemos observar, que es la NIF número 15. Ingresos de actividades ordinarias, producto de contrato con cliente. Bien, entonces, hasta ahí, A, B, C, D, tenemos claros los acuerdos del contrato. Y ahora entramos al análisis. Nos dice, el acuerdo conjunto se lleva a cabo a través de un vehículo separado, cuya forma legal hace que el vehículo separado se considere por sí mismo, entre paréntesis. Es decir, los activos y pasivos mantenidos en el vehículo separado lo son de en este caso de la entidad X, y no de las partes. ¿Ya? De X son todas las operaciones que realiza. Además, las condiciones del acuerdo contractual no especifican que las partes tengan derecho a los activos u obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo. En su lugar, las condiciones del acuerdo contractual establecen que las partes tienen derecho a los activos netos de la entidad X. Entonces, los inversores, en este caso las empresas inmobiliarias, tienen derecho sobre el patrimonio de la entidad X. Sobre la base de la descripción anterior, no existen otros hechos y circunstancias que indiquen que las partes tienen derecho de forma sustancial a todos los beneficios económicos de los activos relacionados con el acuerdo, y que las partes tienen una obligación con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo. El acuerdo conjunto es un negocio conjunto. Entonces, anoten, negocio conjunto. El acuerdo conjunto es un negocio conjunto. Las partes reconocen su derecho a los activos netos de la entidad como inversiones y los contabilizan utilizando el método de participación. Qué interesante. Con estos dos ejemplos hemos podido aprender que la NIC número 11
nos habla sobre operaciones conjuntas. Entonces, las operaciones conjuntas deben dársele un tratamiento donde las entidades que coloquen su capital o inviertan deben registrar en su contabilidad los activos y los pasivos, porque es una operación conjunta y el vehículo separado simplemente sirve para un fin específico, pero que vemos también otro tratamiento que puede ser el negocio conjunto, que el negocio conjunto dice, hey, vamos a constituir la empresa X, pero la empresa X es dueña de los activos y es responsable de todas las obligaciones. Entonces, ese va a ser negocio conjunto. ¿Y qué tratamiento le damos a ese negocio conjunto? Le damos el método de participación para registrar contablemente en la contabilidad del inversor. Voy a ir a las definiciones, voy a regresar a las definiciones. Oye, perdón, Mi estimado Carlos, vamos bienvenido. a ver. Mira, ¿qué pasa entonces? Mira, por ejemplo, ya ves que yo fui director de un comercial, ¿no? Que es una cadena de tiendas a nivel nacional, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, los proveedores nos decían, oye, nosotros te damos a ti, los anaqueles y todo lo que, y incluso te pagamos parte de anaqueles, ¿no? Pero me lo tienes que poner en esta posición. Pues bien sabemos que, por ejemplo, en una tienda, por ejemplo, un supermercado que está dentro de la tienda, pues todo lo que es comidas, carne, se va para atrás, ¿no? ¿No? Y adelante se pone, pues todo lo que se quiere vender, y así te pueden capturar, ¿no? ¿Sí? O sea, desde el punto de vista, pero mercadológico, ¿no? Pues todo eso que nos entregan se registra, ¿verdad? ¿O qué opinas, no? Ya, muy bien. Vamos a leer las definiciones y justamente con estas definiciones que vamos a leer nuevamente, eh, vamos conversando sobre el tema. Entonces, las definiciones, miren lo importante que es leer las definiciones. Si usted no lee las definiciones y se pasa las definiciones, usted no lea la norma porque no va a entender, ¿ya? Y con los casos prácticos se apoya, se refuerza, se apuntala. Entonces vamos con el tema de acuerdo conjunto. ¿Qué nos decía? Acuerdo conjunto. Un acuerdo por el cual dos o más partes tienen un control conjunto. ¿Ya? Se han puesto de acuerdo varias personas o entidades o viceversa. ¿Para qué? Para tener control conjunto. ¿Sobre qué? Sobre otro negocio, otro emprendimiento que se vaya a realizar o se vaya a ejecutar. Control conjunto. El reparto del control contractualmente decidido de un acuerdo. Ya lo entendimos. Que existe solo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. Eso ya lo tenemos más o menos claro. ¿Cuáles son esas partes relevantes? ¿Cuáles son esas actividades relevantes? Pueden ser diversas. Dependerá del negocio, dependerá de lo que se quiere controlar. Operación conjunta. Un acuerdo conjunto,
mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo, que es el primer caso que revisamos. ¿Dónde usted va a encontrar esos casos? En los libros de las NIF, en el libro B, ahí usted lo va a encontrar. Entonces, muy bien, ya entendí lo que me trata de transmitir este significado. ¿Con qué lo entendí? Con el ejemplo que vimos, el número 1. Entonces ya también aprendí que esta operación conjunta voy a registrar las operaciones de esta operación en la contabilidad de cada uno de los aportantes, de cada uno de los inversionistas, ¿de acuerdo a qué? Al monto de participación. Ya, entonces ya sé cómo darle un tratamiento a este tipo de inversiones. ¿Dónde encuentro eso? En la NIF número 11. NIF número 11. Muy bien. Ahora, operador conjunto. Una parte de una operación conjunta que tiene control conjunto sobre esta. Operador conjunto. Una parte de una operación conjunta. Una parte de toda esa operación conjunta, que es lo que estamos viendo aquí. Es que hoy, cuando ustedes vamos leyendo esto, sí, discúlpeme que sea muy efusivo, pero cuando vamos leyendo esto, es como que estás armando un rompecabezas, bueno, estás armando un rompecabezas realmente, un rompecabezas intelectual, técnico, hasta que ya lo dominas y ya dices, ya vi la luz, ya, ahora sí ya entendí toda esta cuestión, ¿no? Y ya cuando tú ya la vas hilando y ya vas viendo los casos y vas entendiendo y vas hilando los conceptos, te vas dando cuenta que ya incluso puedes hablar con propiedad y no hablas cualquier tontería. Ya hablas técnicamente, incluso puedes hablar morochamente, pero ya entiendes lo que estás hablando. Entonces, una parte de una operación conjunta que tiene control conjunto sobre esta. Negocio conjunto. Entonces, aquí ya vemos el segundo ejemplo. Un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos netos de esto. O sea, al patrimonio, a la parte proporcional que le corresponde a cada inversor. Entonces, conclusión de esto. Perdón, antes de ir a la conclusión, partes de un acuerdo conjunto. Terminemos con esta dos. Parte de un acuerdo conjunto. Una entidad que participa en un acuerdo conjunto independientemente de si esa entidad tiene control conjunto en dicho acuerdo. Eso ya lo expliqué. Vehículos separados. Una estructura financiera. Ya entendí a lo que se refiere con esto de estructura financiera. Ya más o menos ya lo tengo claro con los ejemplos que lo vimos. Entonces, cuando dice, crearon un vehículo separado. Entonces, crearon la entidad X y la entidad Z. Entonces, ¿qué es ese vehículo separado? ¿Cuál es la definición? Una estructura financiera identificable de forma separada, que incluye entidades legalmente separadas o entidades reconocidas por estatutos, en el caso de los consorcios, ¿no? Los consorcios se van creando por este tema legal, por estatutos, no necesariamente crean una empresa, sino que se crean como una figura legal. No soy tan experto en este tema legal, pero sí los he visto, sí los he analizado. Entonces, ok, crean esta estructura para ofrecer ese servicio o esos bienes. Ok, entonces quiere decir que, por ejemplo, en el caso del supermercado, ya es la empresa la que tiene dichos activos, ¿no? Y ya, entonces en el supermercado, que puede ser una inversión igualmente,
una operación conjunta o un negocio conjunto, entonces lo que habría que analizar es qué estamos aportando, con cuánto dinero. Puede ser dinero, efectivo y equivalente al efectivo, o puede ser bienes, o pueden ser servicios, pueden ser de diversas índoles. Incluso, atención, puede ser que el otro que está participando necesariamente no tenga recursos, sino que tiene contactos. El otro participa de esos contactos y estamos hablando que solo tener los contactos que te abran la puerta tienen el poder sobre la empresa. Aquí la cuestión es clara. Aquí el tema es ganar dinero. Eso es todo. Bien. Bien, entonces, concluyamos. De todas estas clases que vamos a venir revisando sobre operaciones conjuntas, sobre negocios conjuntos de la NIF número 11, hemos aprendido que debo observar si es una operación conjunta o es un negocio conjunto. Que de acuerdo a eso, para poderlo saber qué es, yo, uno, tengo que hacer una retroalimentación con la administración. Dos, tener acceso a esos acuerdos. Y aquí una observación. A veces hay administraciones que piensan que el contador del aire debe contabilizar. Le dicen, no, yo invertí 1 millón, 10 millones, 500 millones de dólares. Sí, sí, pero necesito el acuerdo para poderlo leer. ¿Y para qué quieres leerlo? ¿Para qué te interesa? Es que de acuerdo a eso voy a proceder a contabilizar una serie de temas en el futuro, que si no lo sé, no sé cómo contabilizarlo. Y ahí es que en países subdesarrollados, discúlpenme que diga esto, hay muchas administraciones que no entienden el trabajo del profesional contable. Si ya por sí hay profesionales contables que no entienden su trabajo y por eso lo regalan, ¿ya? Entonces, en la medida en que yo no tengo ese conocimiento, es en la medida que no entiendo por qué exijo las cosas. Fíjate que coincido contigo perfectamente. Así es. Y recuerden que cuando decimos países subdesarrollados, incluyo a mi país, es porque en cierta medida, en vez de ir para adelante, vamos hacia atrás. Es lamentable. Pero bien, llegamos a la recta final, hemos llegado a la recta final y nos vamos a la frase de superación del día de hoy. Frase de superación viene de la mano de Eleanor Roosevelt. Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu conocimiento. Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Así es. La grandeza de un ser humano, y tal vez ustedes pueden pensar que es un fetiche que estoy tratando de aquí hablando con ustedes de decirlo por decir. No, cada uno es importante, cada uno es grande, pero en la medida en que cada individuo sepa su grandeza, sepa la importancia de sí, de esa persona, en donde está. Un ejemplo, mi colega Ilmar Velas, que está en El Salvador. Lo importante es que es él para su familia, para sus compañeros, en la medida de entender el poder que él tiene. Pero si viene otro y te minimiza y tú te sientes pequeño, es porque no estás preparado internamente. Yo, por ejemplo, yo lo he dicho y lo digo por este micrófono y esto queda grabado. Yo no lo sé todo. Yo no lo sé todo. Y hay muchos que estamos aquí que no lo sabemos. Pero estamos aquí porque queremos aprender. Yo quiero aprender.
Y eso es lo que hace la diferencia entre los que no aprenden y los que sí. Y ese aprendizaje es lo que te va ayudando a fortalecer ese espíritu, que puede ser en diversas áreas, por si acaso, no necesariamente en el área financiera, puede ser en otros tópicos. Y ahí es que depende de cada uno de nosotros. Y por eso, cuando te sientas derrotado, cuando te sientas pequeño, cuando te sientas frustrado, respira, respira y realmente siente que estás vivo y que puedes hacer cosas interesantes. Mira, yo hoy día no pensaba dar esta charla porque estaba en el tema del carnaval. Si mi amiga Lorena Castro Corrales no me envía el mensaje, no me comprometo. Dije, no, no, ¿ya? Pero hoy hice la diferencia. Hoy hice la diferencia porque reforcé lo que ya había leído, reforcé lo que ya había aprendido y he compartido con mis amigos intelectuales esta noche. ¿Gracias a quién? A Lorena Castro Corrales. ¿Te das cuenta? Y comparto un mensaje. La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. Dentro de todos estos procesos de valores, hay algo que nos dice que debemos ser tolerantes. Y yo estoy de acuerdo, hay que ser tolerantes. Pero una cosa, colegas, es la realidad. Producto de que somos muy tolerantes, la corrupción en todos lados, no solamente en el gobierno, en las entidades más pequeñas, en asociaciones, en organizaciones, se ha enquistado donde ya no hablamos de dictaduras de gobierno, sino de dictaduras de asociaciones, dictaduras de colegios, dictaduras de entidades. Y es terrible. Es terrible ¿por qué? Porque si nosotros nos creemos dueños de estas áreas, no damos oportunidad al cambio. Y todo lo que no cambia se va tarde o temprano pudriendo. Entonces, no salgamos a quemar buses, no salgamos a pintar parques, no salgamos a destruir los bienes como los hacen. Incluso, ustedes han visto un ejemplo en su momento en Colombia, también ha pasado en Ecuador, que lamentablemente mataron policías. Acá también en Ecuador mataron policías. ¿No? Igual en México, ¿no? Igual en México, así es. Pero la educación es lo único que nos saca de la ignorancia, pero cuando la educación es de calidad. Y concluyo y le doy paso al doctor. Pero si esa educación no mejora, cosa que la hemos ido poco a poco, le hemos ido quitando esa calidad y ahora lamentablemente es un grifo abierto, ¿qué profesionales tenemos para que puedan cambiar nuestro país? Les dejo esa inquietud. Los dejo con el doctor, con la reflexión del doctor Carlos Enrique Pacheco, nuestro gran amigo de México. Doctor, Ok, tiene la palabra. ok, a ver, permítame para ver. Eh, bueno, mi reflexión es que el problema es que tiene que trabajar conjuntamente la sociedad con los hogares, ¿sí? Para mí, la educación comienza en la casa, ¿no? Pero se vuelve ahí un círculo vicioso en el sentido de que, por ejemplo, la gente tiene que emigrar porque no hay empleos y eso hace que, pues, que se queden en su país los hijos, la esposa y los abandonan. Y entonces, es un carne de cañón para los delincuentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí, bueno, para mí también las remesas son realmente eh, un mal que no debería existir, ¿no?
¿Por qué? Porque la remesa me da el indicativo de que no somos capaces de emprender, ¿no? Claro, las variables son muchas, ¿no? Y por eso no podemos emprender siempre, ¿no? Hay países donde la burocracia te hace abrir, o te da muchos trámites para poder aperturar y la verdad, pues eso hace que no podamos realmente cumplir con nuestra misión, ¿no? Porque nuestra misión en la educación es con la sociedad para mí, ¿eh? ¿Sí? Correcto, correcto, así es. Y tratar de sacar adelante nuestros países. Bien, nuestro colega Mauricio Hernández nos dice, aquí en El Salvador a ese tipo de acuerdos le llaman UDP, Unión de Personas. Bien, con este mensaje que nos envió nuestro colega cerramos la transmisión indicándoles que tengan una excelente noche. Todavía tenemos carnaval y nuestro amigo de Bolivia tiene carnaval hasta fin de mes. O sea, está en plena fiesta. A todos ustedes, una excelente Y noche. en realidad por eso estamos, ahorita nosotros no tenemos, estamos en vacaciones 2 días, ¿no? Oiga, pero ya, Entonces, doctor, ¿ya tiene sus globos con agua o no tiene todavía nada? O el carioca, no, ¿ya no, tiene no, algo? no, yo me voy, la verdad. Lo que pasa es que ahí en el carnaval, puro borrachera, ¿no? Eso no me gusta, ¿no? ¿No? Está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Que tengan excelente noche. Bye bye a todos. Bye bye. Ok, Chao. gracias. ¿No? Ok. Chao.